¿Cómo están? Iba a decir hola, pero me salió el ¿cómo están? Alegre, como siempre, de hacer estos temas y comunicarme, aún con personas que no conozco. Así que muchas gracias por permitirnos estar en su hogar. Bien, el tema de hoy es las emociones. Yo sé que es un tema complicado porque son emocionales las cosas que muchas veces nosotros no logramos entender, aquilatar bien. No logramos separar cosas y cometemos errores. Vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué parto diciendo? Nosotros somos criados con instrucciones comunes. Si usted se va a empezar a acordar, por ejemplo, no cierres la puerta tan fuerte. O sea, no la cierres con fuerza. ¿Por qué? Porque suena un portazo. Cuida tu ropa. Porque la ropa cuesta, la ropa... Usted sabe, yo no vengo de una familia rica, vengo de una familia... Mi papá era obrero, así que sé lo que es cuidar la ropa. No corras en la casa, no corras en la casa. Estudia si quieres ser alguien. Eso se escuchaba. Lávate las manos antes de comer. Cepilla tus dientes. Lustra los zapatos. No hables con la boca llena. Mira, si quieres salir a jugar, primero las tareas. ¿Sí o no? Ya sí. Pero fuimos modelados en conductas, bajo principios, y excelente fuimos creados. Pero no nos enseñaron a manejar nuestras emociones y cómo separar nuestras emociones. Ni en la universidad, ni en el liceo nos enseñaron a decir, mira, lo emocional, ¿no? ¿No? Así es que es todo un todo cuando nosotros vemos cosas o vivimos cosas y las emociones están en medio. Así es que nos pueden llevar a malas cosas las emociones. Nadie me habló de emociones. Por ejemplo, cuando niño, al contrario, los hombres no lloran. ¿Qué hacíamos los hombres? Tratábamos de no llorar, aunque la caída haya sido dolorosa, aunque se estuvieran riendo, nada, el hombre no lloraba. La costumbre antigua difiere mucho de la crianza actual, lo debo reconocer. Por ejemplo, habían desafíos que se hacían en el grupo, desafíos muy fuertes. Por ejemplo, uno no podía permitir que le tocaran la oreja. Si nos tocaban la oreja era un signo de sumisión y usted no se iba a someter, así que iba a la pelea al tiro, estuviera como estuviera. Así que yo le podría contar las veces que gané. Más bien me recuerdo las veces que me pegaron. Así que... es, bueno, una vida hacia atrás, que eran cosas de niño, bueno, después cosas de más adulto, pero ha sido un ir y venir. Nadie nos habló de emociones, los padres, el colegio, la universidad, el instituto, el trabajo, nada, ahí había que hacer las cosas y las emociones se comían. La Biblia sí me enseñó. Empecé a aprender cosas ahí, empecé a aprender de una manera distinta y aprendí que los hombres sí podían llorar y lamentar, sí podían. Así que había una esperanza de desahogarse uno cuando había un fracaso, una mala situación. Ahora, ¿yo puedo confiar en las emociones? Y les digo de ahora, de entrada, no. Viva la emoción. Por ejemplo, nosotros vimos hace años atrás con mis hijos la película Matrix. Emocionante, todo un nuevo mundo que se presentaba. Después vi con mis hijos la película, creo que fuimos al cine, ¿verdad? Fuimos a ver la película Avatar. Oh, impresionante el 3D, y emocionados, ¿cierto? Pero también vivimos funerales, vivimos cosas, pero las emociones están ahí, están a flor de piel, aparecen, desaparecen. Son las emociones, es parte de nuestra vida las emociones. Ahora, ¿puedo confiar? No, no puedo confiar en las emociones. Los hechos son lo que queremos. Los hechos nosotros debemos seguir. Las emociones cambian, los hechos no. Los hechos son los mejores amigos, los mejores amigos. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo puedo mostrar los hechos en cuanto ayudé a una persona. Y ellos me pueden mostrar las emociones que ocurrieron al final de la amistad, digamos así, pero no hechos. Yo puedo demostrar hechos, que es diferente, y por eso vivo tranquilo, vivimos tranquilos. Entonces, por ejemplo, la muerte de alguien, hace poco hemos tenido muerte, pero la muerte de alguien, ¿qué es lo que es? Es un hecho.
la persona murió. Es que la persona murió. Pero hay cosas que tenemos que atender. ¿Cómo se va a hacer? Ahora en estos días, toda una situación nueva para nosotros, ¿verdad? No pueden entrar más de 20 personas al cementerio, se puede hacer por 24 horas si no tenía COVID, se pueden hacer sin nada, si la persona tenía COVID, directamente al cementerio. Así que todo. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Va a ser el funeral? ¿Se van a decir palabras? ¿Va a haber posibilidades? ¿Qué va a pasar con las obligaciones? ¿Quién toma la obligación? ¿Quién toma esto? ¿Quién toma lo otro? Son preguntas. Son cosas que hay que resolver. Y las emociones no te ayudan. ¿Cuál es el hecho? Una persona murió. Sea familiar o no familiar, murió. Eso es un hecho. Por ejemplo, en una enfermedad grave de un hijo o un cónyuge. Ese es el hecho. Ese es el hecho. A propósito, quiero pedir oración por el pastor Juan Cadney y su familia entera. Hermanos, oremos fervientemente por esta familia amada de nosotros. Así que, por favor, perdónenme que no lo hago nunca en esto, pero creo que es necesario. ¿Bien? Ok. ¿Quién cuida? ¿Quién cuida al enfermo grave? ¿Quién lo cuida? ¿Qué tiempo lo va a cuidar? ¿Cuáles son los medicamentos? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Eso es el hecho. ¿Me entiende? La persona está enferma, una enfermedad grave. ¿Quién lo cuida? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Me entiende? Entonces, pueden surgir emociones. Por ejemplo, ver a alguien enfermo, yo creo que causan lágrimas, causa llanto. Pero la emoción no te ayuda en nada. Deja que la emoción te acompañe, nada más. Pero no te dejes guiar por las emociones. Mire, algunos ejemplos de la Biblia. Saúl, cuando se le ocurrió hacer tontera. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Siguió lo que el pueblo quiso y no el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque se emocionó, tuvo miedo y abandonó el mandamiento de Dios. No hagas ese sacrificio, tú no puedes hacerlo. Tú no puedes hacer ese sacrificio. Tú no puedes perdonar a nadie en ese pueblo, nadie. Todos deben morir, todos los animales, todo, nada. Dios no quería nada de ese pueblo. Pues bien, Él trajo las vacas, trajo los bueyes, trajo ropa, trajo cosas y trajo al rey, Agag. Él violó el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo también podemos hacer lo mismo. David, en 2 Samuel 19:4, mas el rey, cubierto su rostro, clamaba en alta voz, diciendo: Hijo mío, Absalón, 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 hijo mío. Emocionado porque no podía ver a Absalón, que había matado, ¿cierto?, a Amnón, porque Amnón, su medio hermano de la niña, la había violado, y Absalón lo mató y huyó. Pero fíjese, a tal grado puede llegar nuestro sentimiento que ofendamos a otras personas. Por ejemplo, Joab, también en 2 Samuel 19, dice: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos. Levántate, habla al pueblo, o no quedará ningún hombre contigo esta noche. Emocionado porque no podía ver a su hijo, él lamentando el llanto, pero ofendió a todo su ejército. Su hijo había sido un traidor, su hijo se había levantado en rebeldía contra su propio padre, y él lamentando la situación. Su general le dijo: oye, esta noche no va a quedar nadie si tú no corriges esto. ¿Me entienden? Jonás también, otro emocionado. Dice Jonás 4:1, Jonás se apesadumbró. Apesadumbrarse significa disgusto y pena. Y dice: Jonás se apesadumbró, Jonás se disgustó, se apenó en extremo, muy apesadumbrado. Se enojó y oró. ¿De qué vale predicar y advertir si tú eres clemente y piadoso? Mátame es mejor. Imagínense lo que le pide a Dios. Hice un resumen nada más. Entonces, también le pide a Dios que lo mate. Sí, yo sé lo que vas a hacer tú, lo vas a perdonar. Conocía bien a Dios. Caín, que ya lo citamos la semana pasada, Génesis 4:5-6 dice: no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó. Ensañarse significa irritarse, enfurecerse, enojar.
en gran manera. O sea, se enojó, se irritó, se enfureció en gran manera y decayó su semblante. Y eso lo llevó a levantarse contra su hermano Abel y lo mató, el hermano del año, ¿no es cierto? Y lo mató a su hermano Abel. También Moisés. Usted dice, Moisés, sí, Moisés. Yo le he dicho, grandes hombres no están libres de errores, pero en el balance salen favorecidos ante Dios. No están exentos de errores. Recuerden que Abraham presentó a su esposa Sara como su hermana, era media hermana, pero la presentó como su hermana, y ahí casi hay problemas con ella. Entonces, Dios lo sacó de ahí. No significó que Dios diera vuelta a la cara, no, Dios estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Entonces Moisés, Dios le dice, toma la vara, habla a la peña, note, habla a la peña, porque estaban reclamando que no había agua, que nos sacaste de aquí para morir, los pelambres, las murmuraciones de siempre, imagínense. Y le sacarás aguas. Más adelante dice, y golpeó la peña con la vara 2 veces. ¿Qué dijo Dios? Háblale. ¿Y qué hizo él? La golpeó. Entonces más adelante Dios le dice, no me glorificaste. No me glorificaste. Porque nosotros glorificamos a Dios también obedeciéndole absolutamente en todos sus mandamientos. Que hablábamos de la enseñanza de Abraham, que nosotros debemos reconocer siempre, me acordé de alguien muy querido, siempre la soberanía de Dios. Él manda, Él escoge, Él ejecuta, Él es Dios. No es un Dios que podemos manipular. No. Entonces, toma la vara, habla a la peña y le sacarás agua. Y golpeó la peña. ¿Y sabe lo que significó? No pudo entrar a la tierra prometida. No pudo. Rahab, mire lo que relata aquí. Aquí hay un resumen, ¿no? Está en Josué capítulo 2, versículo 1 al 24. Usted lo puede leer. Es interesante. Envió, cierto, el pueblo 2 espías, entraron en la casa de una ramera, que era Rahab. Rahab, la mujer, tomó los 2 hombres y los había escondido. Y dice a los hombres, sé que Jehová os ha dado la tierra. La prostituta, Rahab, hablando a estos 2 espías israelitas, porque hemos oído que Jehová secó el mar rojo. Jehová ha hecho maravillas con ustedes. Ha desmayado nuestro corazón. No hay aliento en los hombres. Imagínense, no hay aliento, no hay... Jehová, vuestro Dios, es Dios. Mire lo que dice Rahab, la ramera. Jehová, vuestro Dios, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué pasó con los hombres de Jericó? No tenían valor. Se emocionaron, tenían miedo. Miedo. Mire la confesión que hace Rahab. Bueno, y Jesús, otro ejemplo. Recuerde, Jesús lloró. Pero Jesús no dijo, ay, voy a hacer esto porque estoy emocionado. No. No, si yo veo a una persona emocionada, le digo, por favor, ore. Cuando se le pase la emoción, ore. Y pídale al Señor la respuesta. Porque lo que va a decir ahora, lo que va a hacer ahora, le aseguro que va a ser un error. Se va a arrepentir. Entonces, hay ejemplos en la Biblia de emociones. Si no crea que los participantes de la Biblia eran libres de emociones. No, son personas que vivían la vida intensamente. Y se relata parte de sus vidas, no la vida completa, sino serían libros muy largos. Ahora, tal vez alguna vez usted dijo, qué persona más dura, ni una lágrima, no tiene sentimiento esta persona. Ni una lágrima. A lo mejor eso hubiese pensado usted de mí. Cuando murió mi mamá, no lloré. Cuando mi papá murió, no lloré. ¿Por qué? Porque estaba encargado de organizar las cosas. El menor de los hombres, el penúltimo, porque la que venía era Rosita, mi hermana menor, organizando todo, que todo estuviera bien. Pero después lloré. Lloré solo. Cuando murieron mis papás, estaba casado ya. Primero murió mi mamá de un coma diabético, después murió mi papá de un
paro cardíaco. No lloré, pero después lloré. Solo. Porque había que hacer cosas. La emoción me iba a nublar. Y me acuerdo que cuando me saludaban por la muerte de mi mamita, la única frase que tuve fue: gracias, mi mamá, mi madre está descansando, gracias. ¿Por qué? He pensado por qué. Porque ella llevó una vida muy azarosa, una vida que no tuvo lujos, una vida sacrificada. 18 hijos, 18. 9 quedamos vivos cuando yo estaba. Ahora ya han muerto 3 hermanos míos. Entonces, cuidado con las emociones, porque podemos ofender a alguien, podemos molestar a alguien, hablando, diciendo. Entonces, lo que tenemos que pensar es lo siguiente: hágase el siguiente esquema en su cabeza. Fe, emociones y hechos. ¿De acuerdo? Fe, emociones y hechos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ok. Tome la fe, baje las emociones y siga los hechos. La fe sigue a los hechos. Las emociones acompañan, no son parte de lo principal. La fe sigue a los hechos. Las emociones acompañan. Punto. Porque la emoción usted puede reír, puede hacer esto, puede hacer lo otro, ¿cierto? Pero usted tiene que entender que hay hechos que tiene que considerar. Por ejemplo, su hijo robó en el colegio, está probado, robó. Lo trataron duramente, le dijeron que era un ladrón, y llora y llora y llora. ¿Cómo usted va al colegio y maneja la situación? Haciéndose el ofendido, la ofendida. Mi hijo no es un ladrón, mi hijo aquí, mi hijo allá, qué vergüenza. O al hijo decirle, qué vergüenza, hijo mío, ¿cómo pudiste hacer? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Con emociones? ¿O lo va a manejar en base a los hechos? El colegio le dice, su hijo robó. Estas son las pruebas. Hay una falta. Va a poner los principios, las reglas, va a poner los mandamientos, va a apartar todo eso y dice, solamente por el sentimiento, pobrecito, verlo sufrir a mi hijo, ¿cómo es posible? O su hija fue insolente con su madre y su abuelita. Fue muy insolente. Esta niña se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente y llora y pide perdón. ¿Cómo maneja la situación usted? Papá, ¿cómo la maneja usted? Ofendió a su mamá, ¿cierto? Ofendió a su abuelita, que es su madre. ¿Cómo maneja? Con principios, con reglas. El mandamiento, levántate de las canas ante la abuelita. Honra a tu padre y a tu madre respecto a la mamá. ¿Dónde los deja? ¿Los vamos a poner en práctica o los vamos a olvidar? Es como son mis hijos, no importa, ellos son... Es un tema. Si, o su hijo le miente. ¿Los niños tienen posibilidad de mentir? No, son hijos míos. Ay, hermano, visita. Los niños van a experimentar todo. Y van a tratar, ¿cierto? Y de repente se van a meter en situaciones que ellos van a creer que están obligados a mentir. No es cierto, pero puede ocurrir. Que es lo que usaría yo y usé. Juan 8:44. Cuando mentimos, ¿qué obra hacemos? La del demonio. No haces la de Dios, hijo. Así que recuerda, si vas a mentir, recuerda. O también podríamos pensar lo siguiente, que el pastor cayera en adulterio, cayera en robo, cayera en algo. ¿Cómo tratamos el tema? Oh, ha sido el pastor de mi vida. No, el pastor cayó. ¿Qué hacemos? La emoción, corrámosla, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Se fija que los sentimientos estas emociones empiezan a afectar y afectan mi razonamiento. Es lo que debemos evitar. Debemos entender que eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. Para que tome decisiones sabias, o si no, va a tomar decisiones... Mire, las tiendas, la publicidad,
están hechas para que usted tome decisiones emocionales. Emocionales. No racionales. Eso le están vendiendo a usted. Por ejemplo, el layout de los supermercados está diseñado para que usted pique en la entrada. Están hechas las vueltas para que usted vaya. La música acompaña. Usted dirá, no, no es así, ¿cómo va a ser tanto? Vaya a comprar y que no le pongan música, a ver si se estimula usted. Vaya a comprar y usted entra por donde quiere, vamos a ver. Esas compras impulsivas. ¿Por qué? Porque se lo presentan. Primero tienen un producto de café y tienen el azúcar, donde menos se gana. La oferta del... Quedo con la sensación de que es un supermercado económico. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a tratar la vida diaria? ¿Cómo lo voy a tratar? Veamos eso. Es difícil aceptar esas cosas, pero, mire, recuerde, fe y los hechos, las emociones alrededor, pero no están en el circuito, acompañan nada más. No tienen más relevancia que eso. ¿De acuerdo? La fe siempre se basa en los hechos, siempre miramos los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Por ejemplo, volvamos, esta persona murió, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Qué hacemos? No hay tiempo de llorar. No, hay tiempo de hacer las cosas. Los demás que lloren, hagan todo lo que quieran, pero los responsables tienen que hacer cosas. Mi hijo hizo esto y estuvo pésimo. Eso es el hecho, tengo que resolverlo y no me puedo poner a llorar ni a lamentar. Tengo que resolver el tema, sobre todo cuando son ciertos los hijos, hay situaciones complicadas en la vida. Las emociones, no olvide, acompañan, pero no deben interferir. Si nota que la decisión va a ser afectada por la emoción, no decía nada. No diga nada, no piense nada. Hágame caso, por favor. ¿Ok? Ahora, el Espíritu Santo, entendamos, no está en contra de las emociones. Dios nos hizo así, emocionales. Pero tenemos que saber también usar la forma de creación que Dios nos dio. Por ejemplo, Romanos 12:15 dice, llorad con los que lloran. Eclesiastés, el capítulo 3, en el versículo 4, dice, tiempo de llorar, tiempo de reír. La risa también es una emoción. Pero yo no voy a tomar decisiones riéndome, porque hay cosas serias, cosas involucradas, personas involucradas, sentimientos involucrados que podemos afectar. Ahora, nosotros como personas somos bien especiales. Por ejemplo, orgullosos de nuestra inteligencia. Muchos se creen con la inteligencia. Yo creo que todos tenemos algo de eso. Obstinados en nuestra voluntad. Queremos hacer lo que nosotros creemos que se tiene que hacer. Pero nos avergüenzan los sentimientos. Y negamos los tres. No, yo no soy orgulloso. No, yo siempre acato lo que los demás dicen. O, bueno, no es para emocionarse. Y en realidad debiéramos ir reconociendo quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. ¿Bien? Algo que yo aprendí también. Cuando yo iba a enseñar las primeras veces y me invitaban a enseñar, yo agradezco que los pastores hayan tenido la voluntad de invitarme. Yo iba con un maletín lleno de libros, por si acaso me preguntaban, lleno de libros. Y usted me veía llegar y entrar con libros, la Biblia y el maletín, lleno de libros. Por si acaso hay una pregunta que yo no sabía, buscaría rápidamente. Nunca me hicieron una pregunta, o la supe responder, gracias al Señor. Pero expresar emociones no es señal de inmadurez o carnalidad, ¿no? Cuando nos reunimos como familia, somos muy alegres, muy alegres. Cada uno puede aportar sus chistes, sus anécdotas, las cosas lindas, las cosas feas, las cosas que traen pena. Por ejemplo, hoy día en la mañana David me comentaba la situación de un pastor y realmente nos impactó adentro, estábamos para salir acá y con la mamá la mamá lloró porque nos enteramos de una situación que no esperábamos, la verdad. Pero bueno, hay que orar. Ahora, si tu esposo o tu esposa está muy enferma, a morir, va a tener sentimiento y va a tener los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que tu esposa o tu esposo está enfermo, grave, para morir.
¿Te vas a dejar llevar por los sentimientos o por los hechos? ¿Vas a reconocer cuáles son los tratamientos que le van a hacer, que son invasivos, humillantes, o un cuidado poco digno? Y está en una espiral decadente, que la persona está cada vez menos. ¿Qué decisiones tomas? Hay personas en este último tiempo de nuestra iglesia que se han enfrentado a decir, bueno, la persona está en esta condición y lo más probable es que si le quitamos la asistencia mecánica muera. ¿Qué deciden? ¿Qué deciden? El sentimiento dice, no, pero la razón, lo bueno para la otra persona. ¿Qué cree usted? Entonces, no olvide que Juan 11:35 dice, y Jesús lloró. Pero que no nos lleve a malas decisiones. Fíjese que la fe en Colosenses 3:13, les leo, Colosenses 3:13, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es lo que debe haber en ese momento? Perdón. Perdón. Es que el sentimiento, olvida los sentimientos, tiene que haber perdón. Y también el 2:13 dice lo siguiente, y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces uno dice, bueno, hay situaciones, yo algunas veces pienso, si tuviera a mi mamá cerca por unos minutos, lo único que haría es decirle perdóname, 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 perdóname. ¿Me entiende? Son momentos en que los sentimientos no te van a ayudar. Tú tienes que ser bastante cuerdo, porque hay palabras que a lo mejor hay que decir y decirlas bien. Así que no creas que tienes que mostrar sentimiento. Tú tienes que ser una persona calmada, que está su fe basándose en los hechos. Jesús nos perdonó, así yo debo perdonar a cualquier persona. Si tu peor enemigo está muriendo, no te vas a jactar ni te vas a reír. Vas a ir y le vas a perdonar. Te perdono en el nombre del Señor Jesús. Tus sentimientos dicen venganza, tus sentimientos dicen no. Así como fuimos perdonados, nosotros debemos perdonar. Fíjate que Jesús lloró, y eso siempre nos debe hacer pensar. Lloró por un amigo. Lloró porque había muerto un amigo. Pero él, en vez de demorarse poco, que podía haber venido, se demoró 4 días en llegar. 4 días. Al 4.º día él lo resucita. Bueno, después vuelve a morir porque es una resucitación. Pero, ¿qué tenemos que entender nosotros de todo esto? ¿Qué es lo que vamos a entender? ¿Qué le decía yo? Fe, los hechos. Recuerde, fe y los hechos. Las emociones acompañan. La fe, como les decía yo hace poco rato, y les recuerdo. Los ejemplos, ¿se acuerdan? Su hijo robó. ¿Cómo lo va a solucionar? Su hijo robó a un pariente. ¿Cómo lo va a solucionar? Su hija fornicó, su hijo fornicó. ¿Cómo lo va a solucionar? ¿En base a qué principios? ¿O las emociones? Las emociones me dicen, no, esto es natural, es normal que esto ocurra. ¿Qué dice Dios? A los fornicarios los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Su hijo está viendo pornografía. A lo mejor usted ni sabe, pero sus hijos sí saben que le están engañando y están mostrando a lo mejor una vida aparentemente pura. ¿Cómo usted va a tratar cuando descubra o los descubra? Su hija ve a un joven a escondidas. Hay tantas cosas que pueden ocurrir. La insolencia, la falta de respeto. Cuando yo me empiezo a confiar que estoy en una familia feliz, en una familia perfecta, es cuando hay mayor peligro. Mayor peligro. Su hijo le miente a usted, usted tiene que saber enfrentar esa situación.
Si yo, Dios no lo quiera, yo cayera en algo, usted debe ser capaz de discernir eso y ponerse a tono, ¿cierto?, con la iglesia. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la forma correcta que les decía? Fe. La fe va detrás de los hechos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los hechos son el fundamento de la decisión. El Espíritu Santo no está en contra, no crea que Dios se enoja porque usted siente emociones, de ninguna manera. Le mostré varios ejemplos de David, de Saúl, de Jonás, de Caín, de Moisés, de Rahab, aún del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo va a manejar ahora sus emociones? ¿Cómo las va a manejar? El conocer la vida de Abraham, la vida de David, la vida de Pablo, no significa que yo soy ellos. No, nosotros somos individuos, somos individuales. Nos podemos dejar absorber ciertas enseñanzas, ciertas cosas, pero no soy esa persona. Dios no me pide que sea esa persona. Si llega a tu esposa o tu esposo a estar enfermo, hay situaciones que hay que tomarlas con la cabeza, no con el corazón, con la cabeza. Hay tratamientos invasivos, hay tratamientos humillantes, cuidados poco dignos. Por ejemplo, en los hogares de ancianos, a los ancianos se les trata como debe tratársele. A los ancianos que han perdido el control de sus órganos, de su esfínter, se les trata como deben tratarlo. Usted puede llegar anciano o puede tener un padre anciano. Va a manejarse por los sentimientos o por la fe de haber sido perdonado. Entienda, los hechos son nuestros mejores amigos. Entienda, los hechos son nuestros mejores amigos. Y les añado 2 hechos más y con eso termino. Un hecho, usted no cree en Cristo. Eso es un hecho, no cree en Cristo. ¿Cuál es la consecuencia? Infierno. Pero es que, mire, lo que sienta o no sienta, o yo sienta y otro sienta, no tiene ni una relevancia. Es lo que usted cree de lo que Dios dice. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted va al infierno. El hecho es que no cree en Cristo, la consecuencia va al infierno. Si usted ha creído en el Señor Jesús, el Espíritu Santo habita en su corazón y usted está gozoso sirviendo en una iglesia, usted va al cielo. ¿Cuál es el hecho? Usted creyó. ¿Cuál es la consecuencia? Usted va al cielo. Muchas personas deciden no ser cristianos por sentimiento. Hay hombres en el Nuevo Testamento, el pasaje no me recuerdo ahora, pero porque tuvieron miedo a los judíos, no se acercaron a los cristianos. No se acercaron. ¿Tiene miedo de decir, yo he creído en Cristo y voy a una iglesia evangélica? Eso es sentir, eso es sentimiento. No le digo que usted, cuando reciba al Señor Jesús y lo comente, lo van a aplaudir, van a decir, ¡oh, qué bueno! ¡Al fin! No. Tal vez su familia le va a dar vuelta a la cara, tal vez su familia no lo va a considerar, no la va a considerar más, le van a decir fanático, como eres tonto, pero usted tomó la decisión correcta. Recuerde, con Cristo, cielo. Sin Cristo, infierno. Sin Cristo usted no creyó, ese es el hecho. Con Cristo usted creyó, ese es el hecho. Decida usted. Que Dios le bendiga en su decisión. Muchas gracias.